En esta presentación, vamos a analizar uno de los aspectos más críticos y a menudo malinterpretados en el diseño de sistemas de alcantarillado sanitario: los criterios de caudal que debemos aplicar según las condiciones específicas de cada tramo de la red. Este tema es fundamental porque determina no solo el correcto funcionamiento hidráulico del sistema, sino también su capacidad de autolimpieza y su desempeño a lo largo de toda la vida útil del proyecto. Como ingenieros civiles responsables del diseño de infraestructura sanitaria, debemos comprender que no existe un único criterio universal, sino dos escenarios claramente diferenciados que requieren enfoques distintos basados en normativas vigentes y principios hidráulicos fundamentales. El diseño de sistemas de alcantarillado sanitario presenta un desafío técnico que muchas veces no se aborda correctamente en la práctica profesional. Nos enfrentamos a dos escenarios operacionales completamente diferentes. El primero es la condición de bajo flujo, típica de los tramos iniciales de la red, donde la población servida es mínima y el caudal de aporte es muy reducido. El segundo escenario corresponde al flujo de diseño, donde consideramos la capacidad del sistema en condiciones de crecimiento y consolidación del área de proyecto. Ambos escenarios son críticos y requieren criterios específicos. La normativa internacional, particularmente el RAS 0330 de 2017, adoptado en Colombia y reconocido como referencia en Latinoamérica, establece un caudal mínimo absoluto de 1.5 litros por segundo como límite inferior de diseño. Este valor no es arbitrario. Está fundamentado en estudios hidráulicos que demuestran que por debajo de este caudal no se puede garantizar la autolimpieza del sistema, lo que conduciría a sedimentación, obstrucciones y problemas operacionales graves. Como ingenieros, debemos entender que ignorar estos criterios puede comprometer seriamente la funcionalidad del sistema. Analicemos en detalle el primer escenario crítico: la condición de bajo flujo o autolimpieza. Este escenario se presenta típicamente en los tramos iniciales de cualquier red de alcantarillado sanitario, aquellos que reciben el aporte de muy pocas viviendas o de sectores con densidad poblacional baja. Estamos hablando de los primeros metros de tubería donde comienza la recolección de aguas residuales. El problema fundamental en estos tramos es que el caudal de aporte real puede ser extremadamente bajo, incluso del orden de 0.3 a 0.8 litros por segundo en las etapas iniciales del proyecto. Con caudales tan reducidos, la fuerza tractiva generada por el flujo es insuficiente para arrastrar los sólidos suspendidos y sedimentos que inevitablemente ingresan al sistema. Esto crea un riesgo grave de sedimentación acumulativa, formación de depósitos, proliferación de gases tóxicos y eventualmente obstrucciones completas. La normativa reconoce esta problemática y por eso establece el criterio del caudal mínimo normativo como salvaguarda operacional. Es en este escenario donde debemos aplicar el criterio de 1.5 litros por segundo sin importar cuál sea el caudal real calculado. El criterio fundamental que gobierna el escenario 1 es el caudal mínimo normativo de 1.5 litros por segundo. Este valor está establecido en múltiples normativas internacionales: el RAS 0330 de 2017 en Colombia, las guías técnicas del INAA en Nicaragua, las normas SANAA en Honduras, y los estándares ASCEWEF en Estados Unidos. No es un capricho normativo, sino el resultado de décadas de investigación y experiencia operacional en sistemas de alcantarillado. El fundamento hidráulico detrás de este valor es que 1.5 litros por segundo es el caudal mínimo que garantiza una velocidad de flujo igual o superior a 0.6 metros por segundo en tuberías de los diámetros típicos utilizados en alcantarillado sanitario, que van desde 150 milímetros hasta 200 milímetros en redes secundarias. Esta velocidad de 0.6 metros por segundo es el umbral mínimo para lograr autolimpieza, es decir, para que el flujo genere suficiente tensión tractiva sobre el fondo de la tubería y pueda arrastrar los sedimentos antes de que se depositen permanentemente. Normativas europeas son aún más exigentes y requieren 0.7 metros por segundo. El mensaje para nosotros como diseñadores es claro: cuando el caudal calculado sea menor a 1.5 L por segundo, debemos diseñar el tramo utilizando este caudal mínimo normativo, no el caudal real reducido. La solución práctica para el escenario 1 es directa y no admite interpretaciones. Si el caudal real calculado para un tramo determinado resulta menor que 1.5 litros por segundo, entonces ese tramo debe diseñarse utilizando Q mínimo igual a 1.5 L por segundo. Esta es una regla de oro en el diseño de alcantarillado sanitario. No importa si nuestros cálculos de población, dotación y coeficiente de retorno nos dan un caudal de 0.5 L por segundo o 1.0 L por segundo. El diseño hidráulico debe realizarse con 1.5 L por segundo.
Esto significa que al calcular el diámetro y la pendiente de la tubería, usaremos este caudal mínimo normativo. El objetivo es satisfacer la función de limpieza del sistema desde el primer día de operación. Debemos garantizar que incluso con los aportes iniciales más bajos, el sistema sea capaz de arrastrar los sólidos y sedimentos que inevitablemente ingresan con las aguas residuales. Este criterio es especialmente crítico en proyectos de desarrollo progresivo, donde la población objetivo se alcanzará después de varios años, pero el sistema debe funcionar correctamente desde su puesta en servicio. Aplicar este criterio correctamente es una muestra de diseño responsable y apegado a las mejores prácticas de la ingeniería sanitaria internacional. Profundicemos en el fundamento hidráulico que sustenta el criterio de caudal mínimo. El concepto de autolimpieza se basa en dos parámetros fundamentales: velocidad mínima y tensión tractiva. La velocidad mínima es el primer criterio y el más utilizado internacionalmente. Las normas ASCE-WPCF, desde 1969 hasta las versiones más recientes, recomiendan una velocidad mínima de 0.6 metros por segundo a tubo lleno para sistemas de alcantarillado sanitario, independientemente del diámetro de la tubería. En Europa, según British Standards Institution 2017, la velocidad mínima es más exigente, 0.7 metros por segundo. Estas velocidades no son teóricas, están calibradas con base en estudios experimentales que midieron la velocidad necesaria para evitar la deposición permanente de sedimentos. El segundo concepto es la tensión tractiva o esfuerzo cortante, representada por la letra griega tau. Se calcula como el producto del peso específico del agua, el radio hidráulico de la sección de flujo y la pendiente del canal. Esta tensión es la fuerza tangencial que el flujo ejerce sobre el fondo de la tubería, y es la responsable directa de arrastrar y mantener en suspensión las partículas sólidas. Estudios recientes de AWA Publishing demuestran que la tensión tractiva mínima requerida está entre 1 y 2 pascales. El caudal de 1.5 L por segundo está calibrado para generar estas condiciones hidráulicas mínimas de autolimpieza. Pasemos ahora al segundo escenario fundamental: el flujo de diseño para capacidad y crecimiento. Este escenario se aplica en condiciones completamente diferentes al anterior. Estamos hablando de colectores principales, interceptores, emisarios y en general tuberías, que sirven áreas con población consolidada o con proyección de crecimiento significativo. En estos casos, los diámetros son mayores, típicamente desde 375 milímetros en adelante, y la población servida puede alcanzar miles o decenas de miles de habitantes. Aquí el problema ya no es la autolimpieza en condiciones iniciales, sino la capacidad hidráulica del sistema para transportar los caudales futuros que se generarán cuando el área de proyecto alcance su desarrollo completo. Este es el flujo de diseño propiamente dicho, la condición para la cual debemos dimensionar la infraestructura. En este escenario, el caudal real calculado será sustancialmente mayor a 1.5 litros por segundo, pudiendo alcanzar decenas o cientos de litros por segundo dependiendo del área tributaria. Aquí aplicamos el segundo criterio: usar el caudal real acumulado, no el caudal mínimo normativo. El sentido común del ingeniero indica que debemos diseñar para la condición futura de máxima demanda, garantizando que el sistema tendrá suficiencia hidráulica a lo largo de todo su periodo de diseño, que típicamente es de 20 a 25 años. El diseño orientado al futuro es un principio fundamental de la ingeniería sanitaria que todo profesional debe internalizar. Cuando diseñamos un sistema de alcantarillado sanitario, no estamos diseñando para las condiciones del día de hoy, sino para las condiciones proyectadas al final del periodo de diseño. Este concepto se conoce como diseño para el horizonte de proyecto. Debemos considerar la capacidad futura de la tubería, evaluando cuál será la población servida dentro de 20 o 25 años, cuál será la dotación de agua potable en ese momento, y por ende, cuál será el caudal de aguas residuales que el sistema deberá transportar. Este es el ejercicio de proyección demográfica e hidráulica que realizamos en la etapa de diseño. El objetivo es salvaguardar la suficiencia del sistema a largo plazo, evitando que en pocos años la infraestructura quede subdimensionada y colapse operacionalmente. Garantizar la capacidad de recolección y transporte para los caudales futuros es una responsabilidad ética y técnica del ingeniero diseñador. Por lo tanto, en el escenario 2, cuando el caudal real calculado para el periodo de diseño es mayor que 1.5 litros por segundo, debemos usar ese caudal real en nuestros cálculos hidráulicos, no el caudal mínimo. Este es el enfoque correcto y profesional que asegura un diseño robusto y funcional a largo plazo. Veamos ahora cómo se calcula el caudal real para el escenario 2. El concepto fundamental es el caudal real acumulado, que representa la sumatoria de todos los aportes que llegan a un tramo específico desde aguas arriba.
En una red de alcantarillado, el caudal es acumulativo. Cada tramo recibe no solo el aporte de su área tributaria inmediata, sino también todos los caudales que vienen de los tramos anteriores. La fórmula básica establece que el caudal de diseño de un tramo es igual a la suma del caudal máximo horario de aguas residuales domésticas, más el caudal de infiltración, más el caudal por conexiones cerradas. El caudal máximo horario doméstico se obtiene multiplicando el caudal medio diario por el factor de mayoración. El caudal medio diario a su vez se calcula con base en la población servida, la dotación de agua potable y el coeficiente de retorno o aporte. Típicamente este coeficiente es 0.8. Lo que significa que el 80% del agua potable consumida retorna al alcantarillado como agua residual. El caudal de infiltración depende de las características del terreno y de la estanqueidad de las tuberías, con valores normativos típicos entre 0.1 y 0.5 L por segundo por kilómetro de tubería. El caudal de conexiones cerradas corresponde a aportes indebidos de aguas pluviales y se estima como un porcentaje del caudal doméstico. La suma de todos estos componentes nos da el caudal real que debe transportar el tramo. La solución para el escenario 2 es utilizar el caudal real calculado, también denominado caudal máximo o caudal de diseño. Este es el valor que hemos obtenido sumando todos los componentes, doméstico, infiltración y conexiones cerradas. Con este caudal vamos a dimensionar hidráulicamente el tramo. Calcularemos el diámetro de tubería necesario y la pendiente requerida para que el sistema funcione en condiciones óptimas. El objetivo es entender el sistema en expansión, visualizar cómo crecerá la demanda a medida que se desarrolla el área de proyecto, y asegurar que la infraestructura que estamos diseñando hoy tendrá capacidad hidráulica suficiente para manejar esos caudales futuros. Este enfoque nos permite evitar uno de los errores más graves en diseño de alcantarillado: subdimensionar el sistema por no considerar adecuadamente el crecimiento poblacional. Un sistema subdimensionado se manifestará en pocos años con problemas de desbordamientos, contrapresiones, inundaciones de pozos de inspección y eventualmente colapso del servicio. Por eso es fundamental aplicar correctamente el criterio del caudal real cuando las condiciones del proyecto así lo indican. Recordemos que este criterio se aplica cuando el caudal calculado supera ampliamente los 1.5 L por segundo, típicamente en colectores principales y en áreas con población consolidada o proyectada importante. Un elemento crítico en el cálculo del caudal de diseño es el factor de mayoración, también conocido como factor de punta o factor de Harmon. Este factor reconoce una realidad operacional fundamental. El consumo de agua potable no es constante a lo largo del día, sino que presenta variaciones horarias significativas. Hay horas pico de consumo, típicamente en la mañana y en la noche, y horas valle con consumo mínimo durante la madrugada. Como consecuencia, el caudal de aguas residuales también presenta estas variaciones. El factor de mayoración nos permite estimar el caudal máximo horario a partir del caudal medio diario. La fórmula más utilizada internacionalmente es la de Harmon, que establece que F es igual a 18 más raíz cuadrada de P, dividido entre 4 más raíz cuadrada de P, donde P es la población expresada en miles de habitantes. Esta fórmula reconoce que poblaciones pequeñas tienen variaciones más pronunciadas en su consumo, mientras que poblaciones grandes tienden a tener consumos más uniformes debido al efecto de promediación. Las normativas establecen valores máximos para el factor de mayoración según rangos poblacionales. Para poblaciones menores a 20.000 habitantes el factor máximo es 3.0. Para poblaciones entre 20.000 y 50.000, el factor máximo es 2.5. Y para poblaciones mayores a 750.000 habitantes, el factor máximo se limita a 2.0. Estos límites evitan sobredimensionamientos excesivos del sistema. Hagamos una comparación directa y práctica de los dos escenarios para fijar conceptos. En el escenario 1, condición de bajo flujo, estamos ante una situación donde el caudal calculado es menor que 1.5 litros por segundo. Esta condición se presenta típicamente en tramos iniciales de red, áreas de baja densidad poblacional, o etapas tempranas de proyectos de desarrollo progresivo. La solución normativa y técnicamente correcta es diseñar el tramo utilizando el caudal mínimo normativo de 1.5 L por segundo, sin importar cuál sea el caudal real calculado. Este criterio garantiza autolimpieza desde el primer día de operación. Por otro lado, en el escenario 2, condición de flujo de diseño, el caudal calculado supera ampliamente los 1.5 litros por segundo. Estamos hablando de colectores principales, áreas con población consolidada, diámetros mayores, y proyección de crecimiento futuro. En este caso, la solución correcta es usar el caudal real calculado, que representa la demanda máxima proyectada para el horizonte de diseño.
Este caudal nos permite dimensionar correctamente la capacidad hidráulica del sistema. La clave está en identificar correctamente en qué escenario nos encontramos para cada tramo de la red, porque aplicar el criterio equivocado puede llevar a problemas operacionales graves, subdimensionamiento si usamos caudales muy bajos donde debemos proyectar crecimiento, o problemas de autolimpieza si no respetamos el caudal mínimo en tramos iniciales. Llevemos estos conceptos a la práctica del diseño. El procedimiento de verificación que debemos aplicar tramo por tramo en nuestra red de alcantarillado es el siguiente. Primero, calculamos el caudal real para el tramo específico que estamos diseñando. Este cálculo incluye sumar todos los aportes acumulados aguas arriba, caudal doméstico con su factor de mayoración, infiltración y conexiones cerradas. Segundo, comparamos ese caudal real calculado con el valor de 1.5 litros por segundo. Esta comparación es el paso crítico que define qué criterio aplicaremos. Tercero, tomamos la decisión de diseño. Si el caudal real resulta menor que 1.5 L por segundo, entonces diseñamos ese tramo con el caudal mínimo normativo de 1.5 L por segundo, aplicando el criterio de autolimpieza del escenario 1. Por el contrario, si el caudal real es igual o mayor que 1.5 L por segundo, entonces diseñamos el tramo con el caudal real calculado, aplicando el criterio de capacidad del escenario 2. Este procedimiento debe documentarse claramente en las memorias de cálculo del proyecto, indicando para cada tramo cuál fue el caudal calculado, cuál fue el caudal de diseño adoptado y cuál fue el criterio aplicado. Esta trazabilidad es fundamental para auditorías técnicas, para revisiones de diseño y para que otros profesionales puedan entender y verificar nuestro trabajo. Un diseño bien documentado es marca de profesionalismo y responsabilidad técnica. Es fundamental que como ingenieros civiles, trabajemos siempre con base en normativas actualizadas y reconocidas. Para el tema de criterios de caudal en alcantarillado sanitario, las principales referencias normativas son las siguientes. En Colombia, y con aplicación de referencia en toda Latinoamérica, el RAS 0330 de 2017, que es el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, expedido por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Este reglamento fue actualizado posteriormente con la Resolución 799 de 2021. Estas normas establecen explícitamente el criterio de caudal mínimo de 1.5 L por segundo. A nivel internacional, las guías de ASCE-WF, American Society of Civil Engineers y Water Environment Federation establecen la velocidad mínima de autolimpieza en 0.6 metros por segundo. En Europa, los British Standards especifican una velocidad mínima aún más exigente de 0.7 metros por segundo. En Costa Rica, las normativas del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, AYA, regulan la prestación de servicios de alcantarillado sanitario y establecen criterios técnicos que deben cumplirse en los diseños. También existen guías técnicas específicas del INAA en Nicaragua, SANAA en Honduras, y documentos de la OPSCEPIS que normalizan el diseño de sistemas de alcantarillado. Todos estos documentos son consistentes en el criterio fundamental del caudal mínimo para garantizar autolimpieza. Recomiendo encarecidamente que consulten estas normativas y las tengan como referencia permanente en su práctica profesional. Resumamos los puntos fundamentales de esta presentación. Primero, existen dos escenarios fundamentales en el diseño de alcantarillado sanitario que requieren criterios diferentes. No es correcto aplicar un solo criterio universal para toda la red. Segundo, el caudal mínimo de 1.5 litros por segundo es un requisito normativo que garantiza autolimpieza en tramos con bajo flujo inicial. Este criterio no es opcional ni negociable. Es una exigencia técnica fundamentada en principios hidráulicos de velocidad mínima y tensión tractiva. Ignorar este criterio compromete la funcionalidad operacional del sistema. Tercero, el flujo de diseño con caudal real calculado es el criterio correcto para asegurar capacidad futura del sistema en colectores principales y áreas con población consolidada o proyectada significativa. Este criterio nos permite dimensionar correctamente la infraestructura para que tenga suficiencia hidráulica a lo largo de todo el periodo de diseño. Cuarto, la aplicación correcta del criterio depende de evaluar las condiciones específicas de cada tramo, población servida, ubicación en la red, caudal calculado y proyección de crecimiento. Un diseño profesional requiere este análisis tramo por tramo y documentación clara de los criterios aplicados. Estos conceptos son fundamentales para cualquier ingeniero civil que se dedique al diseño de sistemas de alcantarillado sanitario.